Bueno, buenas tardes, me llamo Fabián Olmos, soy estudiante de comunicación. Y bueno, primero, muchas gracias por venir a todos por dar esta conferencia tan inspiradora. Y bueno, la pregunta que yo le tengo a usted, Mario Arbizu, es la siguiente. Es acerca del personaje que usted dobló de Superman. Cuando a usted le dieron el papel de Superman en Injustice, pues hubo un cambio rotundo, porque Superman, de ser el Boy Scout bonachón que todos conocemos, ahora se convirtió en el villano. ¿Qué pensó acerca de este cambio tan drástico que le dieron al superhéroe? ¿Te refieres a Injustice, el videojuego? Sí. ¿Sabes que fue una dualidad bien interesante? Porque eso enriquece al personaje. Les doy un ejemplo rápido. Skipper. ¿Se acuerdan de Skipper? Hoy todo el mundo conoce a Skipper. Imagínense conocerlo por primera vez antes que el mundo, en una sala de doblaje. Y ver y entender que... ¿Sí vieron la Era del Hielo? Skipper y los pingüinos era el equivalente a Scrat de la Era del Hielo. Esta ardillita prehistórica que andaba tras de su bellota, eso eran los pingüinos de Madagascar. Pero quedaron tan chistosos que se robaron el pastel. No eran ni siquiera personajes secundarios. El secundario era Ray Julian, ¿no? Y principales, bueno, pues el león, el hipopótamo, etc. La cebra y la jirafa. Pero entonces resulta que estos locos quedaron tan chistosos que se roban la película. Y de personajes patiño, personajes fuga, como les decimos en teatro, que cuentan un chistecito en lo que la historia principal descansa unos segundos y luego prosigue. Siguen, tuvieron mucho éxito. Y luego viene entonces la serie de televisión. Recuerdo cuando llegó el anuncio del estudio y nos dicen, oye, hablaron de DreamWorks de Los Ángeles, que viene una serie de los pingüinos. Sí, ¿de qué se va a tratar, güey? Tienen unos escritores increíbles que te hacen una historia de nada. Fantásticos, la conocen ustedes, la serie de televisión. Pero entonces, Skipper, que en su momento fue tan básico y tan primigenio, y recuerdo yo como el día de ayer, que estaba hablando con Pepe Toño Macías, la voz de Deadpool, la voz del Capitán América, de Legolas, mi director en Pingüinos de Madagascar, me decía, mira, Marito, es que de pronto son muy militares, la primera vez. Él es el jefe, se llama Skipper, y Skipper no es nombre propio. Skipper en inglés es como capitán o almirante. Son un chiste. Cabo, es otro rango militar, no es un nombre propio. Rico es el típico, ya sabes, guerrillero latino, y este es un bombas y dice, rico, ¿no? ¡Rico! Y Kowalski es un chiste en Hollywood. En varias series hay un Kowalski. En Viaje al Fondo del Mar hay un Kowalski. En diferentes películas sale un Kowalski. Es un chiste, es un gag de Hollywood. Los pingüinos son un chiste. Y al principio solamente tenía yo dos basamentos del personaje. El militar. Muy bien, soldado. Incluso la voz era diferente. Cabo, tal vez no sobreviva. De pronto era muy militar y de pronto vivían en Nueva York, donde hay una colonia italiana muy grande, muy importante, Little Italy, Sicilia. Entonces de pronto se volvía como un mafioso, ¿saben? Esta dualidad. Así empezó Skipper, solamente con esos dos basamentos, el militar y el mafioso. Y en la serie, el personaje, en el argot de doblaje decimos, va agarrando más carnita, porque lo vas conociendo más, incluso la voz se fue afinando. No me olvido de tu pregunta y la estoy contestando. Superman, venía yo de grabar Superman Regresa. Es fascinante y no me quiero robar el micrófono, pero hay tanto que decir. ¿Por qué Superman es el jefe de los superhéroes? Varios motivos. Batman tiene habilidades, no poderes. Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman son de la Tierra. Superman es un alien.
Los demás que dije anteriormente se disfrazan del superhéroe. Superman es Superman. Él se disfraza de humano. Su disfraz es Clark Kent. Qué perro, ¿no? Entre más teto Clark Kent, mejor el disfraz. Oye, ¿ya viste a Clark Kent? ¿No será que este güey tiene el menso este? ¿Sabes? Todo eso lo trabajé para hacer Superman Regresa. De hecho, primero doblamos todo a Clark Kent, que era un tono ligero y dubitativo, y ahí en lo dubitativo está lo menso, ¿sabes? Y después doblamos a Superman, ya con la voz mamacita, ¿no? Todo galán, todo el rollo. Pero para que tuviera su peso específico, primero su disfraz como Clark Kent y luego este lado superior. Y cuando lo preparé, estudié tanto que me di cuenta que Jor-El, su papá, lo mandó a conquistar la tierra. Él, por su crianza en Kansas con sus dos papás, Kent, se enamora de los humanos, porque él es un alien, pero es igual a nosotros. Y en ese proceso se deshace de la idea de conquistar que le había dejado el papá los cristales para hacerlo. Dice, no, yo no voy a hacer eso con la humanidad, yo no puedo hacer eso. Por eso Superman se vuelve quien es, ¿no? Y en esa riqueza, en esa cosmogonía, viene después Injustice. Y luego Injustice 2, donde viene Superman bizarro y luego esta oscuridad, y donde cuando mata a Shazam, y luego las broncas y los diálogos que hay en las cinemáticas, ¿no? Con Flash, con el mismo Batman. Es un proceso del lado humano de Superman. Y eso no hace más que darle más carnita al personaje. Gracias, ya no me alargo más. Buenos días, soy Gerardo Maro, estudiante de comunicación, segundo semestre. Mi pregunta es, bueno, tanto para Mario Arbizu como para Sonia Casillas, ¿no? Y bueno, sería la siguiente. A la hora de doblar un personaje, independientemente de lo que sea, ¿qué tan difícil es salir de la zona de confort? Es decir, me refiero al tipo de tonalidad de voz y todo eso. Por ejemplo, Mario Arbizu tiene una voz pues, bastante fuerte, varonil, no como la mía, obviamente. Y Sonia Casillas, pues la he visto mucho doblando personajes que no vemos, pero que son mucho que, no sé, contestadora, exactamente, que estás detrás de una contestadora. Y a la hora de que les pongan un personaje, independientemente del origen, todo eso, y se dan cuenta de que tienen que salir de su zona de confort, ¿qué tan difícil es adaptarse y salir de esa zona de confort para ustedes? Mira, la verdad es que sí es difícil, sobre todo yo que soy mucho más locutora comercial. La gente cree que es lo mismo ser locutora comercial que hacer doblaje, que ser locutora de cabina. Es más, cuando te preguntan, ¿qué haces? Soy locutora comercial. ¿En qué estación trabajas? No, o sea, no todos los locutores comerciales hacen cabina. Una locutora comercial, a mí me dan un texto, yo lo leo y me dicen qué hacer, que si es una mamá, a quién le tengo que dirigir, ¿no? Y sí estoy muy enfocada en eso. A la hora de hacer, obviamente a mí me hablan mucho para hacer contestadoras telefónicas. La contestadora telefónica tiene más años, tiene 30 y tantos ya. Entonces como que te tienen con una voz característica para muchas cosas. Ya es tu voz, ya para todo. Y me hablan para contestarle a Batman, a Superman en todas las películas, la que le contesta soy yo. Y sí es para mí más difícil, por ejemplo, cuando me pusieron a Fennec Shand, ¿no? De Mandalorian. Que todos fueron capitanes bajo el mando de Jabba Hutt. Es una mujer malosa, es una mercenaria. Tengo que entrar en un personaje que no estoy acostumbrada. Yo no estudié actuación, yo estudié actuación en la escuela. Yo aprendí de ir a hacer en talleres. Estoy hablando ya de casi 20 años de estar aprendiendo y de ir a hacer sala, porque antes hacíamos sala. Aprendí de los mejores, aprendí del señor Colmenero, del primo, de Mario Filio, de muchos que me ayudaron a hacerlo.
Héctor no, el que hicimos Mandalorian, bueno, él, Héctor Emanuel, nuestro director de Mandalorian y todo esto. Él, bueno, maravilloso, él me dirigió el todo, pero hay que salirse de esa zona del locutor, porque de repente caes en eso. Ese es mi caso. Entonces, he aprendido con el tiempo a poder hacerlo, y sí, es salir de una situación en la que pues siempre he hecho comerciales y hablar como un personaje y crear personajes. Me cuesta un poquito más trabajo, pero se ha logrado gracias a una buena dirección, gracias al tiempo, gracias a estar constante, gracias a estudiar, gracias a los talleres, gracias a estar aprendiendo todo el tiempo. Sí, cuesta trabajo, pero se logra. Muy bien. Tu pregunta es muy buena. Me voy a meter un poquito en algo que sí me importa. Adelante. Te voy a dar un ejemplo porque eso te puede pasar en muchos ámbitos de la comunicación. A cada uno de nosotros nos gusta un tipo de música. Si trabajaran en una estación, en un lugar que se dedica al entretenimiento y te mandan a entrevistar, te voy a poner un ejemplo, a ti te gusta Zoe, te gusta el rock, y de pronto te mandan a entrevistar a Peso Pluma, o sea, es como la kriptonita, ¿no? O sea, hay quienes les gusta una cosa y otra, pero es tu trabajo, y tú eres rockero de corazón, pero vas a ir a entrevistar a un cuate que canta algo totalmente diferente. No vas a hacer mal tu entrevista por quedarte en tu zona de confort, de solo hablar lo que te gusta. No, cuando te prepares para hacer esa entrevista, sin querer, al prepararte, involucrarte, investigar, armar tu entrevista, te vas a volver como medio fan. Es una cosa bien extraña. Cuando te sales de tu zona de confort, nace un nuevo canal de pasión para algo. Es increíble. O sea, si tú te preparas, es como cocinar. Si tantito te empiezas a preparar, de pronto la gente piensa que es el gran chef. No, simplemente te saliste de la zona de confort, de no recalentar cosas, a hacerlo tú mismo. Aplica en todo, en todos los ámbitos de la comunicación. Sí. Y sabes que es increíble que nosotros, eso tal cual pasa. Hay que prepararse. No es tan fácil. Ay, sí, vas a entrevistar a Yuri, a Peso Pluma, a quien sea, ¿no? A Bosé. Tienes que preparar. Todas las entrevistas. Yo me acuerdo cuando entrevistamos, teníamos bien poquito, súper poquito, y entrevistamos a esta de Mecano, Ana Torroja. Bueno, descubrimos unas cosas. Yo, para prepararme Peso, eran 12 entrevistas, las eché completitas. Estudié, leí, vi todo. De que desde chiquita cantaba y detalles muy importantes. Te tienes que preparar para cada entrevista. No es llegar y hacer una entrevista nada más así. Para todo nos preparamos y seguimos preparándonos. Entonces, la preparación. Una entrevista sí la hace cualquiera. Y tú no eres un cualquiera. Y tú quieres marcar una diferencia. Les dejo otra frase, apúntenla. La magia sucede afuera de tu zona de confort. Hola. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre. Dije que no fuera imprudente, pero ni modo tocó. Sí, prudente. Mi nombre es Regina, soy de octavo semestre y. Sino también son artistas, ¿no? Y con todo este tema de la inteligencia artificial, quisiera saber cuál es su perspectiva y sobre todo qué consejos nos dan a nosotros como estudiantes. Vamos a cocinar. Gracias. Oye, estupenda pregunta, ¿eh? ¿Han oído hablar de Uber? traigo unas rutas increíbles. No es cierto.
Miren, hay mucho ruido y hay mucho miedo. Yo les quiero recordar que venimos de una generación muy especial, que veíamos las películas en videocaseteras beta y luego las vimos irse y llegó VHS, y luego las vimos irse y luego llegó el DVD, y luego lo vimos irse y llegó el Blu-ray, y luego lo vimos irse y llegó el streaming. Hemos visto llegar la internet, ese internet que iba a llegar a arrasar con puestos de trabajo. ¿Qué pasó? Se acabaron algunos por su naturaleza, pero nacieron otros tantos más. ¿Cuántos oficios más se crearon? ¿Saben? Evidentemente no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros no estamos en contra de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Es un recurso fantástico. Estemos en la jugada, actualizados. Hagámoslo. ¿En qué estamos en contra? En que alguien, pasándose de abusadillo, clone la voz de Sonia Casillas y empiece a hacer dinero con la voz de Sonia Casillas. Que alguien clone la voz de Carlos Valle y empiece a hacer dinero con la voz de Carlos Valle. La voz es un derecho humano. En ley se dice primero en tiempo, primero en derecho. La voz es un derecho humano inalienable, no es intercambiable, es tuyo. Y nadie puede hacer uso de tu voz sin tu consentimiento. A partir de antier hay que tener mucho cuidado en los contratos y los papeles que se firman. Ay, es que graba una frase y con esta aplicación se cambia la voz muy chistosa. Está nutriéndola ya. Ah, es que pásale una foto y te lo hace como estudios Ghibli. Está nutriéndola ya. Le estás dando tus datos biométricos. Mucho cuidado con esas cosas, ¿saben? Hay que estar nada más bien informados, bien atentos. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se firman, las herramientas que usamos. Y estar en este tipo de fiestas, el último invitado en llegar desafortunadamente es la ley. Si no, pregunten a los portales de música que había, etc. Entonces, no se espanten. Nosotros hemos charlado mucho, Carlos Valle, Sonia y un servidor. Buscamos expertos para que nos dieran un norte. Y de hecho tu pregunta es la pregunta del millón, porque ahorita todo el mundo tenemos miedo con eso. Sí, es miedo. Fíjate que nos han dado dos respuestas muy interesantes los expertos. Efectivamente es algo que puede sustituir muchos trabajos en un plumazo. Pero ¿de qué se alimenta la IA? De la generación de conocimiento, contenido de todos nosotros. Entonces eventualmente, como cuántas opciones diferentes te va a dar una IA de algo que se va a terminar pareciendo todo a Harry Potter, o al Señor de los Anillos, o a la voz de alguien. O sea, eventualmente la IA se va a convertir en algo hegemónico, distinguible, y yo diría de flojera. En cambio, las personas van a tener la oportunidad de mostrar algo que la IA no pueda crear, porque esa es la ventaja del ser humano, crear. Pero lo que sí puedes hacer es involucrarte en aprenderlo a usar. Es una herramienta súper útil. O sea, yo cuando empecé a ver cómo funcionaba ese, Dios mío, nos van a correr a todos. De verdad. No, tienes que aprender a usar esa herramienta rápido, y a partir de que la sepas usar, pues tú explótala a ella. Literal, es como si le estuvieras dictando a alguien, quiero que me des un esto, pero la clave está en el prompt. El talento del ser humano es en la solicitud que le va a hacer a la IA. Eso no lo tiene la IA es la herramienta. Hay que verla como la herramienta, no como el demonio. De nada. Te escuchamos perfecto hasta acá. Bueno, buenas tardes. Dime, mi amor. Yo soy Ángel Yair, soy de segundo semestre igual de la carrera de comunicación. Yo tengo dos preguntas muy rápidas que
experiencia, tuve el gran honor de hacer alrededor de unos 2 años estar en un diplomado precisamente de doblaje. Aprendí muchas cosas, me gustó demasiado, pero yo sí me quedé como con la duda. Más que nada, que, por ejemplo, mis maestros, igual todos actores actualmente trabajando, que sí nos decían, es que, pues, sí es importante precisamente que ustedes sí tengan esa formación actual y que no nada más vengan a hacer Ponelux, que es lo que mucha gente puede hacer. O sea, uno puede ser Ponelux, pero otra cosa es hacer por mí. Entonces, o sea, justo mi primera pregunta es, ¿ustedes consideran que sí es vital, en este caso, venir ya con una formación actual, en este caso de carrera universitaria, o a lo mejor uno pueda prepararse pues por fuera, como decía, asistiendo a talleres, en este caso, por ejemplo, con algún diplomado, así que sea de actuación? Y la otra, que esto ya es un poco más en su experiencia de ustedes, ¿ustedes cómo podrían decirnos a nosotros que nos quitemos esos estigmas que hay alrededor de doblaje? Perdón, es que estoy nervioso. Por ejemplo, esto que nos decían hace ratito de las voces, ¿no? Que las voces no son feas. Sí, por ejemplo, a mí también, digo, siempre me han dicho, no, es que tú tienes una voz muy padre, que tú puedes ser locutor, que no sé qué. Y en el momento en el que yo me paré en el atril para grabar, o sea, justo en mis prácticas, que grabé con el señor Carlos II, me dijo, pues sí, tu voz está muy bonita, ¿no? Pero hazlo. O sea, no solamente me hagas como, ay, sí, es que mi voz, no sé qué. O sea, yo en este caso mi estigma era como yo, pues a mí me han dicho que tengo una voz bonita, pues justo, ¿no? O sea, yo pues cómo la trabajo, ¿no? Y en este caso los que dicen, es que mi voz no sirve para el doblaje, porque yo no tengo una voz bonita, porque mi voz no se escucha. O sea, ¿cómo nos quitamos? Ya, gracias. ¿Cómo nos podríamos quitar todos estos estigmas, los que no estamos como que muy familiarizados, para estar un poquito más seguros de nosotros? Ahí te va. Bueno, la primera, prepárate. No tienes que llegar a doblaje teniendo una licenciatura en arte dramático. No, no, no. Todo un taller, por el amor de Dios. Pero hay gente que llega en cero, ¿sabes? Que son imitadores, que son pegaloops. Pero se nota. Se nota en proyectos que hemos tenido, proyectos de películas mexicanas, donde nos toca hacerlo como lo hacen nuestros colegas norteamericanos. Tienes tu texto y un atril y una foto del personaje. Y tienes que actuar tus parlamentos. Y el director te dice, el director de la película, un ángel en el reloj, por ejemplo, que me tocó hacer un oso que vivía en este reloj. Tú estás ahí en este reloj y llega esta niña que se metió a través de su sueño ahí contigo y te sorprendes. Estás enojada con ello, no tanto, entre sorprendido y molesto, y ok, te pone en situación. ¿Pero qué haces aquí? ¿Quién te permitió entrar? A esos pegaloops, ponlos a hacer algo así. Adiós. Es como un restaurante, chicos. Ustedes son dueños de un restaurante. Lo importante no es la primera vez que llegue el comensal, porque pueden llegar hasta por accidente o por hambre. La segunda vez es la importante. ¿De qué les sirve que les llamen a hacer un estelar de una película si no los van a volver a hablar en su vida? Porque lo hicieron mal. Por eso es importante prepararse. El estigma de la voz bonita. El doblaje no es de voces bonitas. El doblaje es de voces reales. Pregúntenle a Jesse Conde, ¿no? Pregúntenle a colegas nuestros que tienen una voz tan disfónica como Miguel Ángel Igliazza, en paz descansen. No es, yo recuerdo a Dianita Santos, la voz de La Bella en La Bella y la Bestia, aquella película original, animada, la voz del osito Bimbo en su momento, dirigiéndome, diciéndome, Mayito, no me des tu voz bonita, no me des tu voz bonita. Yo entendía y no entendía lo que me estaba diciendo, pero como hace rato contestaba mi prima, güey, cuando yo empecé a hacer doblaje, ya tenía 10 años haciendo locución comercial. En cuanto te pones los audífonos, tu garganta se acomoda.
Lo has hecho durante años. Entonces viene el reto de salirte de tu zona de confort. Yo tuve un conflicto interno, hablé con Lalo Garza, largo y tendido, y me dijo, yo creo que a todos nos ha pasado, güey, ten calma, regresa a tus notas de actuación. Y tuve un diálogo interno tan duro, de veras suena chiste, donde el Mario Arbizu actor le decía al locutor, güey, te sientas tantito, me das chance, güey, déjame hacer lo mío. Y el Mario Arbizu locutor agarró el texto. Esto es un sentido figurado, evidentemente les platico el conflicto que había en mí profesionalmente. Y dejé que ese actor hiciera, yo había hecho teatro en Chihuahua, por supuesto, mi formación primigenia, pero tenía ya años que había sucedido eso cuando empecé a hacer doblaje y necesitaba ese refresh, ese refortalecer las raíces. Y dejé que el actor fluyera. Fue por aquellas épocas donde vino Takamura, el espíritu de lucha, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, dejé que el actor fluyera. Y al locutor lo estuve conteniendo, por costumbre, por maña, por lo que me digas. Y, con el paso del tiempo, mi lado actor creció. Pero entonces el actor abrazó al locutor. De pronto, haciendo locución comercial, dije, ay, cabrón, ¿y ese tono qué bonito, ¿no? Era el actor apoyando al locutor. Porque el actor es el que sabe mejor todavía que el locutor del manejo de intenciones, del manejo de emociones. Pues es un actor. Entonces vino un premiar hermoso a una parte de mí, a la otra, que la apoyó y la hizo crecer más todavía. Entonces, es parte de un proceso maravilloso. Alguien citó, creo que fue Søren Kierkegaard, igual, este teólogo danés que me encanta, que dijo muy atinadamente, todos no somos más que procesos. No se desesperen en el momento en el que estén hoy, en un año, en 5, en 10. Recuerden que todos estamos viviendo un proceso personal, profesional, y en su momento llegará esa luz y esa salida. Pero no desdeñen esos procesos y esos momentos, porque no se aprende en el triunfo, se aprende en la derrota, se aprende con el casting que no te quedas, te aprendes de la película que te quedó mal. No satanicen el equivocarse. ¿Cómo han aprendido toda su vida? Desde no tocar el calefactor, desde no pasar corriendo por un piso recién trapeado. ¿Cómo han aprendido toda su vida? Equivocándose. A mandraques, pues sí. ¿Cómo aprendemos? Equivocándonos. Dense la oportunidad de equivocarse. Es el riesgo de salir de su zona de confort. Decir esto, pero una última pregunta, de favor. ¿Qué pasó? ¿Quién va? La pregunta. El que pregunta primero aparece. A ver, ¿quién? Un chinchampú. A ver. Escuchamos perfectamente bien. Bueno, hola, mi nombre es Ian, soy de segundo semestre, igual de comunicación. Y solo quisiera preguntarles un consejo, porque el semestre pasado me tocó hacer una especie de proyecto donde me tocó hacer una especie como de doblaje para un video, pero me acabé la garganta en 5 minutos. Quisiera preguntarles, ¿cómo es que logran hablar y hacer una película de así, una idea o hacer tanta
pues esa es parte del aprendizaje, ¿no? No, tú. Aparte del aprendizaje, por eso vas y estudias, y es técnica, para no lastimarte, cuidar de la garganta, o sea, es técnica, pero todo es estudio. Por ahí dicen que uno quiere llegar al éxito, que no se sube en un elevador, ¿no? Que tienes que ir piso por las escaleras. Así es que poco a poco, pero tú... Justamente en el proceso, y si viene el proceso de la mano de una academia, qué mejor, un taller, un grupo de trabajo, una academia, respiración, articulación, proyección, colocación de la voz, tus resonadores, ¿dónde están? ¿Cuáles son? En función del personaje que estás haciendo, ¿no? Incluso cuestiones biológicas, físicas. Recuerdo uno de los personajes que más trabajo me han costado fue Yorick Barnison, el oso polar de la brújula dorada. A ver, güey, ponle voz a un oso polar que parado en sus patas traseras mide casi 4 metros. Entonces el trabajo fue muy duro en la garganta y en el resonador de pecho. Es un oso polar. A ver, ¿aguanta esta voz 2 horas? Entonces estás tomando muchos líquidos. Sí, pipí cada rato, pero muchos, ¿para qué? Para que estén bien lubricadas tus cuerdas vocales. Y no hablo del tema de que el agua que pase en las cuerdas, no, que tu nivel de agua en tu cuerpo sea tal que incluso cuando vayas a hacer pipí salga lo menos amarilla posible. Así de hidratado tienes que estar, en función de eso, así de hidratadas están tus cuerdas vocales. Y evidentemente te enseñan en la Academia de Actuación sobre luz y oscuridad, cómo funciona nuestro aparato fonador. La luz. La luz es algo que puedes alcanzar. Esa es la luz. Esta es la luz de mi voz. Esta es la luz de mi voz y luego desde ahí Puedes bajar a los sótanos para ir a la oscuridad. Y tienes todo ese rango vocal para crear tus personajes. Y como les enseñé hace rato, no es elegirle una voz chistosa. El reducto de la construcción del personaje es esa voz, no al revés, ¿no? Entonces son procesos y en la academia te enseñan a conocer la luz y oscuridad de tu voz, hasta dónde la puedes llevar pero sin lastimarte. Es técnicas, ejercicios, son muchas cosas que aprender. Como pueden ver, no es enchilame otra, no es tan fácil, pero pues si es tu camino y si es tu elección, pues dándole de una vez, ¿no? Dándole de una vez. Oye, y es como a mí me pasó, es el claro ejemplo de que yo no estudié como el primo que estudió actuación y todo esto. Yo me fui haciendo en el camino, pero sí me fui a un taller, sí me fui a aprender con muchas personas, sí estuve haciendo sala para ver sus técnicas y todo, y sí me da mucha risa que hacía voces de niños chiquitos, ¿no? Y pues sí, llegas a eso hasta hacer unas voces otras igual que acá mi primo, y te enseñan mucha técnica, sí estudiar, sí prepararse y nunca dejar de hacerlo. A estas alturas de repente también aprendemos muchas cosas nuevas de la gente joven como ustedes, y con sus preguntas también nos enriquecen muchísimo. Y en mi caso sí te digo que no es, nunca fui actriz ni nada, así en la escuela, así esto y lo otro, pero no tiene nada que ver. Ya lo sé, o sea, ya lo traigo. Y bueno, a prepararse, talleres y todo eso lo puedes hacer desde ahorita. Si es que estás muy chavo, adelante. Pero sí les quiero agradecer a todos por el tiempo que nos dieron. Hoy más que nunca el tiempo es una materia muy valiosa y nosotros sabemos la cantidad de segundos de atención que gozamos. Es un dato que les quiero dar. Cuando yo entré a trabajar en radio, nos decían que las personas que escuchaban Radio Joya tenían una capacidad de 44 segundos de atención y eso era lo que tenía que durar el comentario de un locutor. Hay estaciones, por ejemplo, las salvajemente gruperas. No es casualidad que hablen como si estuvieran todo el tiempo correteando, pero es que tienen 17 segundos de atención. Hoy esa atención depende de lo que esté diciendo la persona en ese momento aquí en el foco y el micrófono.
todos ustedes se van a poder preparar para poder brillar, pero aquí es a donde lo tienen que confrontar primero. Este es el área de confianza para que cuando vayan a pelearse allá afuera ya sepan lo que pueden hacer. Muchas, muchas gracias a todos. El licenciado Mario Arbizu. En el marco de la Semana de la Comunicación, 50 años de comunicación, sus travesías e itinerarios, que se llevó a cabo desde la semana del 31 de marzo al 4 de abril. También le otorgamos la siguiente constancia al profesor y licenciado Jonathan Cornejo por haber moderado esta conferencia. Yo sé que todos estamos muy felices y muy contentos, pero voy a empezar otra conferencia. Pero antes que todo, Un Goya. México, Pumas, Universidad, Goya.